Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos acompaña el doctor Martín Arturo Tipismana Barbarán, quien es médico neurólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y también de la Clínica San Felipe. Con el doctor vamos a tocar el tema del síndrome de Guillain-Barré. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Elizabeth. Gracias por la invitación. Bien, doctor, para empezar primero, coméntenos qué es el síndrome de Guillain-Barré. Adelante, doctor. Bien, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad relativamente infrecuente de tipo inflamatorio. Es decir, um, el cuerpo reacciona frente a algunos agentes, habitualmente agentes infecciosos, y estos generan una respuesta inmunitaria y esta respuesta que son mediadas por anticuerpos, por unas sustancias que forman el cuerpo, comienzan a dañar nuestros propios tejidos, en este caso los nervios. Este proceso llamado inflamatorio es relativamente frecuente en general, lo vemos en dermatología, lo vemos en reumatología, en diferentes áreas. En la parte neurológica también la vemos. Doctor, ¿y puede ser hereditario? Esta condición no es hereditaria, es una condición, digamos, de una respuesta frente a un agente externo y es mediada, como mencionaba, por una respuesta inflamatoria, pero hereditaria que se transmita, digamos, ¿no? Digamos, de padre a hijos, no, que es otro mecanismo de enfermedad, no. De acuerdo, doctor. ¿Cómo es que afecta este síndrome a diferentes grupos de edades? Eh, en realidad, esta es una enfermedad eh, que, su, que afecta habitualmente a las personas que tienen, uno, la capacidad de desplazarse, de poder movilizarse, ¿no? Entendamos que un niño pequeño no tiene esta capacidad. Entonces, cuando uno se moviliza, cuando uno va a diferentes áreas, se puede, digamos, va al campo, va al parque, ¿no? O va a comer, va a tomar un alimento en otro lugar que no es el domicilio, ¿no? Pudiera tener una especie de, o, perdón, una probabilidad de contagio, ¿no? Con alguna bacteria, con algún virus, ¿no? Etcétera. Y eso es una cuestión en principio. El grupo etario habitualmente son los adultos, en general de 30, en general adultos que se desplazan, ¿no? Los extremos de la vida también se pueden contagiar, digamos, o tener la enfermedad, ¿no? En este caso, porque alguien que se ha desplazado lleva, por ejemplo, un virus y lo lleva, digamos, ¿no? En el cuerpo y lo lleva al domicilio o al lugar donde está viviendo, ¿no? Y esto podría tener una suerte de contagio. Y si la persona es susceptible, esta persona puede generar, desarrollarse Guillain-Barré. Permite solamente, Elizabeth, mencionar que al ser esta condición una respuesta inflamatoria frente a un agente infeccioso, habitualmente una bacteria o un virus, eh, muchos de nosotros en general estamos expuestos a, a virosis, ¿no? De hecho, estamos en una época, hemos pasado una época de COVID, por ejemplo, ¿no? Nos podemos resfriar o podemos tener una bacteria, ¿no? Y no necesariamente vamos a hacer Guillain-Barré. Esto significa que algunas personas susceptibles van a desarrollar la condición de Guillain-Barré. No significa que la gente, ¿no? Que infecciosa una bacteria vaya obligadamente a presentar, ¿no? Solamente para darte una idea, en este momento en nuestros hospitales, en las emergencias, están algunas personas con infecciones respiratorias o con diarreas, etcétera, y no necesariamente esas personas van a ser Guillain-Barré. No significa eso, sino que tiene que haber una condición, digamos, este agente infeccioso, pero la respuesta inmune significa que cada persona va a responder frente a ese agente bajo una forma determinada y termina, en un caso, haciendo esta condición denominada Guillain-Barré. Excelente, doctor.
Y coméntenos cuáles son estos síntomas y también cuáles son los signos de alarma sobre este síndrome. Bien, esto es importante, Elizabeth, puesto que las enfermedades en general comienzan con algunos síntomas que pueden ser comunes a muchas enfermedades, a muchas condiciones, ¿no? Pero diría que es el conjunto y la secuencia de elementos clínicos que van a determinar la enfermedad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo que una enfermedad comienza con fiebre, entonces no necesariamente es un cáncer, no necesariamente es mentira, no es solamente Guillain-Barré, no, uno tiene que tener una secuencia, ¿no? Con este comentario inicial debo mencionarte que los síntomas del Guillain-Barré comienzan generalmente con adormecimientos en las piernas, sobre todo más en la columna, en un 20 a 30%, y luego las personas pueden comenzar a sentir cierta debilidad en los miembros inferiores, una debilidad discreta o que rápidamente se va acentuando. También lo pueden presentar en las manos. Habitualmente esa es la forma, digamos, típica de la presentación. Algunas formas inusuales, menos frecuentes, pueden comenzar con la debilidad en las manos y luego en los pies, ¿no? Eso es algo que también lo podemos ver. Otras formas en las que se puede comenzar es que el paciente tenga debilidad en el rostro o una dificultad para comer. Siempre hemos hablado que estas molestias, así las denominamos nosotros, motoras, son las que predominan en el síndrome de Guillain-Barré, pero también las sensitivas, es decir, adormecimientos, dolor de espalda, dolor de cuello, pueden serlo. Adicionalmente, es importante recordar que casi la mitad de las personas han estado expuestas cerca de 1, 2 o 3 semanas previas a un cuadro de una infección respiratoria alta o a un cuadro de diarreas que se puede haber autolimitado. Estas, básicamente, los síntomas motores y sensitivos son los importantes. Cuando un ya facultativo, algún médico, comienza a examinar, puede encontrar los reflejos osteotendinosos de las extremidades bajos. Entonces, la combinación de reflejos osteotendinosos, la debilidad que trae el paciente, ya sea discreta o moderada, ¿no? Algún adormecimiento, comienza a tener una forma de sentido y uno puede sospechar en la presencia de esta condición llamada Guillain-Barré. Bien, doctor. ¿Y cuáles son las causas? Eh, Bien, la causa de esta condición es algo, en principio, están relacionadas con el grupo de las infecciones, ¿ok? Pero explicaba que esto es una respuesta frente a una infección. ¿Qué significa esto? ¿No? Un paciente ha estado expuesto a un agente infeccioso, en este caso un virus o una bacteria. De las bacterias más conocida es una bacteria que tiene un nombre específico, ¿ok? Campylobacter jejuni, y esta bacteria entra al cuerpo, hace un cuadro general de diarrea, ¿no? Y se autolimita y posteriormente, luego de una semana, luego de 2 semanas, el paciente comienza a tener esta sintomatología de debilidad, de dolor, los reflejos bajos, ¿no? No puede desplazarse, etcétera, ¿no? Entonces, pero no es que la bacteria necesariamente haya hecho una especie de diseminación, ¿no? Es la respuesta que esta bacteria frente a los anticuerpos, a la respuesta inmunológica, ¿no? Desarrolla. Entonces, el cuerpo desarrolla como unas defensas, ¿no? Para destruir las bacterias, ¿no? Y en ese camino de querer destruir, y logra hacerlo las bacterias, no reconoce como normal estructuras del nervio y comienzan a dañarlas, ¿no? Y esto genera la condición. Entonces, de las causas, como mencionabas, habitualmente la mayoría de estas causas se deben a consecuencias, a etiologías infecciosas, ¿ok? Esas entre bacterias y virus.
En casos muy inusuales o casos menos frecuentes se desarrolla porque ha habido una neoplasia, ¿ok? Una neoplasia que se está generando, se está instalando y como parte de una sintomatología de esta neoplasia puede parecer un Guillain-Barré. Esto no es frecuente, pero lo menciono. Doctor, ¿y cómo se diagnostica el síndrome de Guillain-Barré? Bien, Elizabeth, es una excelente pregunta. Desde el punto de vista diagnóstico, nosotros en medicina tenemos digamos, evidencias de las diferentes condiciones que van a ser el diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante, uno, la recolección de los datos, de la información clínica, ¿no? El paciente nos informa qué es lo que tiene. En segundo punto es el examen, ¿no? El facultativo, el médico que escucha la historia, examina al paciente y mide la fuerza muscular, mide los reflejos, mide la sensibilidad, etcétera. Entonces tiene un juicio clínico. Entonces el juicio clínico es muy importante. Además del juicio clínico, vamos a tener un examen que se denomina electromiografía y velocidad de conducción. Este es un examen electrofisiológico en el cual consiste en que se colocan unos chuponcitos, unos electrodos en los brazos y en las piernas y se mide cómo está la velocidad del nervio. Este estudio, ¿no?, en conjunción con la clínica, nos orienta a el diagnóstico de Guillain-Barré. Debo mencionar que es muy importante el juicio clínico. Hemos tomado decisiones del diagnóstico con el juicio clínico, puesto que en algunas oportunidades, Elizabeth, no tenemos a la disposición el estudio de electromiografía y el juicio clínico es el que nos obliga a tomar el diagnóstico. Y finalmente, hay un estudio algo más invasivo, que es el estudio de la punción lumbar, que es el estudio del líquido cefalorraquídeo, en el cual tenemos pues que examinar este líquido para ver si es que hay algunas otras condiciones, ¿no? O nos definen el Guillain-Barré. Entonces recorremos el diagnóstico o la evidencia clínica, electrofisiológica y el estudio de líquido cefalorraquídeo. De acuerdo, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de desarrollar este síndrome, doctor? Eh, Bien, en relación a factores de riesgo, en general, siempre hablamos de la inmunidad, es decirlo, las defensas que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, una persona que estaría, entre comillas, con defensas bajas, ¿no? Podría tener un riesgo mayor, ¿no? ¿Quiénes tienen defensas bajas? ¿No? Los pacientes que están sometidos a quimioterapia, los pacientes que reciben corticoides a dosis altas, los pacientes que en su momento tienen una enfermedad debilitante como HIV-Sida, ¿no? O pacientes que tienen una enfermedad nutricional, ¿no? Estos pacientes podrían tener las defensas bajas y podrían estar en un riesgo de tener Guillain-Barré. Debo de mencionar también que, o en principio, ¿no?, que el riesgo de tener Guillain-Barré en la población, en principio, no se ha determinado un factor principal, ¿no?, como en otras condiciones que podrían haber, pero quizás más que un factor de riesgo es la exposición que uno pueda tener, ¿no?, y el grado de sus defensas, ¿no?, si es que está en algún grado disminuido. Pero no hay específicamente un factor como sí lo podría haber en otra enfermedad, por ejemplo, ¿no?, de mi área desde el punto de vista neurológico, los accidentes cerebrovasculares, el famoso derrame cerebral, sí tiene factores de riesgo claros. El Guillain-Barré, sus factores de riesgo no son, digamos, muy fáciles de encontrar y decirte. Hablaba yo de la inmunidad porque las defensas son importantes para el desarrollo, pues, redundo, de defender nuestra integridad física. Bien. Doctor, nos consultan si en la
anamnesis, es necesario preguntar por los contactos sospechosos con síndrome de Guillain-Barré. Excelente pregunta, excelente pregunta. Comienzo, discúlpame Elizabeth si me permites, en mi poca experiencia como médico neurólogo, yo he visto que en una familia hayan habido 2 casos de Guillain-Barré, o que en el ámbito familiar no haya visto, ¿no? Probablemente en la literatura esté descrito. Con este comentario inicio la respuesta a esta excelente pregunta. Entonces, sin embargo, el dato de la historia es pertinente porque podría ser que alguien, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que alguien o un grupo familiar o un grupo de amigos fue a comer a un lugar o estuvo expuesto a un lugar donde hubo una bacteria o estuvo expuesto a un virus, ¿no? Y un grupo lo hizo, ¿no? El 80% hizo una diarrea, el 80% hizo fiebre, el 80%, pero solamente uno hizo, ¿no? De repente ese uno no hizo muchos síntomas de diarrea, o lo hizo muy leve, pero otro sí necesitó hospitalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese dato epidemiológico nos da fe a que ha habido un foco infeccioso en esa área y uno de ellos hizo el Guillain-Barré, ¿no? Pero debo mencionar y dejar en claro que esto no se transmite o que porque el hijo tuvo un Guillain-Barré, entonces el padre que estuvo expuesto lo va a hacer también. Sí. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento para este síndrome? Bien, una vez identificado el diagnóstico, el paciente está institucionalizado, está en el hospital, está en la clínica, está en el centro y debe de recibir 2 tipos de tratamiento. Ambos tratamientos que voy a explicar son equivalentes, no es que uno sea mejor que el otro. El tratamiento es el inicio de inmunoglobulina humana. La inmunoglobulina humana se da por 5 días y es una medicación que se administra de forma endovenosa. Se administran en un día una cantidad determinada y esto se repite por 5 días. El otro tratamiento similar, equivalente, se denomina plasmaféresis. Esta plasmaféresis es un tratamiento parecido a una diálisis en el cual se tiene que colocar un dispositivo, un catéter, una aguja gruesa, un catéter en alguna parte del cuerpo, habitualmente en el cuello, ¿no? Y se hace una especie de limpieza de la sangre para retirar las sustancias, los anticuerpos que están. Esto también se realiza en varias sesiones. Estos 2 tratamientos son equivalentes. Debo de mencionar que esto los disponemos, ¿ok? Se dispone en nuestros hospitales. De hecho, la inmunoglobulina es un tratamiento costoso versus la plasmaféresis. Debo de mencionar también que la plasmaféresis, al ser un procedimiento invasivo, es decir, colocar un catéter, esto también implica tener todas las disposiciones, el personal ¿no? para colocar el catéter, ¿no? El seguimiento, y esto también nos hace un poquito quizás difícil en el momento de la toma de decisiones. Pero ambos tratamientos, plasmaféresis y la administración de la inmunoglobulina son válidos en el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré. Mientras más temprano iniciamos, la respuesta es mejor. Doctor, ¿cuánto tiempo suele durar el proceso de recuperación de un paciente? Sí, Elizabeth, en esta pregunta debo iniciar diciéndote que como muchas enfermedades, existen enfermedades leves, moderadas y severas. En función de eso, uno va a tener una respuesta al tratamiento y también en el pronóstico de la recuperación. Entonces, debemos entender que si el Guillain-Barré solo te afectó las piernas, entonces
tu pronóstico y tu recuperación será en un tiempo determinado. Por decirte un ejemplo, solamente por cuestiones didácticas, sería unas 4 semanas. Pero si me cogió las piernas y los brazos, entonces esto puede tomar más tiempo, ¿no? Y algo que no lo mencioné, pero que en algún momento, al ser esta condición una enfermedad que produce debilidad muscular, debilidad de los músculos, pueden afectarse los músculos de la respiración. Y al afectarse los músculos de la respiración, el paciente deja de respirar y necesita un equipo que le soporte y que haga las veces de pulmón, y por eso estos pacientes pasan cuidados intensivos y se coloca un ventilador mecánico. Esa es la forma más grave del Guillain-Barré. Si un paciente ha tenido la forma más grave, su recuperación es más lenta y eso sí está al orden de los 6 meses al año. Cuando yo menciono a los 6 meses al año, debo comentar que su recuperación de la parte motora es lenta, ¿no? Digamos, al mes el paciente no puede caminar. A los 3 meses el paciente está caminando con andador. A los 6 meses el paciente está caminando con un bastón. A los 9 meses el paciente, te das cuenta, o sea, hay una suerte de mejoría gradual, ¿no? Pero esta recuperación va a estar en función de la afectación, ¿no?, al grado de severidad del síndrome de Guillain-Barré. De acuerdo, doctor. ¿Y se puede prevenir este síndrome? En relación a la prevención, creo que como en enfermedades infecciosas, el punto importante está en que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que quizás también evitarnos los contagios de los resfríos, ¿no? Que es difícil, ¿no? Ahora estamos en una etapa post-pandemia, pero recordemos también que ya nos está quedando, nos queda esta cultura de que si estamos con gripe, usamos mascarilla, ¿no? Que si alguien está con una situación determinada respiratoria, es mejor de repente protegerse y proteger a los demás, ¿no? Y hay una cultura a nivel local, nacional, mundial sobre esto. También es importante, hablaba de los lavados de mano. Sorprendentemente, en la pandemia, en mi modo de verlo, en mi experiencia, el Guillain-Barré, los casos bajaron. Bajaron. ¿Qué significa eso? ¿No? Que el lavado de manos, la protección respiratoria es capital, es importante, ¿no? Y también tener cuidado en dónde nosotros tomamos nuestros alimentos, ¿ok? Como puntos de prevención. Doctor, ¿qué recomendaciones finales desea compartir con el público? Bien, en principio yo desearía mencionar que el Guillain-Barré es una condición neurológica que no es frecuente en principio. Dos, que es importante siempre el lavado de manos, ¿no?, y el cuidado respiratorio bajo todas, digamos, circunstancias en general para evitar que no haya enfermedades, y entre ellas también el Guillain-Barré, ¿ok? Lo otro es que yo diría con calma y con, digamos, sin alarmarnos, pacientes que tienen debilidad muscular, que hayan progresado en los primeros días, ¿no?, o digamos tengan estas molestias, ¿no?, puedan acudir para tener una valoración médica. El médico a cargo va a preguntarles y los va a orientar y los va a examinar. ¿Okay? Si se puede resolver y si es un caso sugerente, el paciente va a quedarse en observación. No generar una suerte de tensión, de preocupación. Tengo un Guillain-Barré o mi primo tuvo Guillain-Barré y esto yo les rogaría al público que guardemos la calma, que sí confíen en sus médicos de primer nivel, que puedan sus médicos van a tomar la decisión de poder transferirlo a otro centro
si es que hay sospechas, ¿no?, de alguna condición Guillain-Barré. Recuerden que la debilidad no significa que sea necesariamente el Guillain-Barré, porque hay otras condiciones, de hecho, que lo van a presentar como diagnósticos diferenciales, ¿no? Bien, era lo que quería mencionar. De acuerdo, doctor Martín. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros hablando acerca del síndrome de Guillain-Barré. Gracias a todos. Hasta luego, doctor. Ya será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como CMP Lima, y con nosotros será hasta la siguiente semana. Buenas tardes con todos. Buenas tardes nuevamente, doctor.